Yo voy a hablar un poco de las enfermedades transfronterizas de los animales y la fiebre aftosa, que es un paradigma de este tratamiento, un leading case. Y nosotros estamos trabajando con Dardo y un grupo más de gente en base al conocimiento científico y a las normas internacionales en que libre de fiebre aftosa con vacunación es equivalente a libre de fiebre aftosa sin vacunación. Esta es la única enfermedad que todavía tenemos como una paraarancelaria sin ninguna justificación y es lo que le voy a mostrar. ¿Qué se necesita para controlar las enfermedades transfronterizas? Es la prevención y el control de las enfermedades infecciosas de los animales y la zoonosis. Nosotros tenemos un caso muy exitoso hasta ahora al menos, que fue la prevención del ingreso de la vaca loca, donde tomamos medidas muy estrictas en el momento que en Europa estalló esta crisis, y hoy la Argentina se mantiene libre. Y el resto requieren, y los animales y la zoonosis, porque ahora tenemos otro problema que es la aparición de la influenza aviar, y estos requieren programas y proyectos que, respondiendo a las características de cada país, sirvan para poder superar estos inconvenientes. ¿En qué se tienen que basar estos? En un cumplimiento estricto de las normativas vigentes. Y en el caso de Argentina, por todo lo que dijeron los que me precedieron, nosotros somos fundamentalmente un país exportador. Entonces, si no aceptamos o adoptamos, mejor dicho, las normativas internacionales, no exportamos. E implementación de buenas prácticas. ¿Qué quiere decir esto? Que de toda la cadena tiene que haber buenas prácticas, no es decir yo hago las cosas bien, tiene que estar documentadas, que todas las acciones que se hacen están hechas por personal idóneo y que se cumplen justamente con estas normativas. En el caso de la vacuna antiaftosa y en el caso de la Argentina, nosotros tenemos todos esos procesos controlados desde la vacuna, la operatoria de vacunación, el posterior monitoreo y vigilancia para evaluar los resultados de esa vacunación y que inclusive los ofrecemos al mundo y somos auditados permanentemente. ¿Cuál es el estado de situación en relación a la fiebre aftosa? Hoy tenemos inhabilitación para exportación de carne con hueso y menudencias a países libres de aftosa sin vacunación. Como dije, es la última barrera arancelaria para sortear en los organismos regulatorios internacionales. OMSA, para el que no está tan al tanto, es la OIE, la Organización Mundial de Salud Animal, la Organización Mundial de Comercio y los países importadores. Acá los más importantes para mí son los países importadores y la Organización Mundial de Comercio. ¿Por qué? Porque la OMSA es el organismo de referencia de la Organización Mundial de Comercio. ¿Qué hacer para cambiar el paradigma, que es lo que estamos proponiendo, de libre es libre? Y eso después también nos va a servir para las otras enfermedades, sobre todo de la amenaza que tenemos ahora con la influenza aviar. Tenemos que iniciar el debate para llevar el cambio de percepción de los socios comerciales de la Argentina, sobre todo los que nos compran. Cuando hablo de los socios comerciales, hay diferentes circunstancias. China está aceptando carne con hueso, pero no menudencia. Ahora se ha llevado en esta negociación la posibilidad de que nos abran, porque a Uruguay se lo abrieron y está en la misma situación sanitaria. No sería una razón por la cual no lo compran. Pero la Unión Europea y Estados Unidos sí nos limitan. El caso de Japón es otra cuestión interesante, porque acaba de abrirle hace unos meses la exportación de lenguas a Uruguay, que tiene nuestro mismo estatus sanitario, y que es una menudencia de muy alto valor en los mercados internacionales. Y lo que tenemos que demostrarles es, justificando que el estatus de libre con vacunación es valioso, fidedigno, confiable y equivalente al de libre de fiebre aftosa sin vacunación. Es el único caso de una enfermedad, tanto en humanos como en animales, que la diferencia se hace por si vacunás o no vacunás, no por si estás enfermo. Es medio un disparate, pero es así. Y que todos nuestros productos y subproductos de la faena bovina y material genético lleguen a todos los mercados. Esto involucra también el caso de la exportación de material genético, que ahora la Argentina está exportando a los países que nos permiten en una buena cantidad. ¿Cuáles son las ventajas de esta propuesta que estamos llevando adelante?
Contribuir a un comercio más fluido, justo y sustentable, algo de lo que dijeron, porque eso va a permitir mayores inversiones por mejores valores en la cadena. Disminuir la vulnerabilidad sanitaria. Ustedes saben que ahora Brasil hay estados que han dejado de vacunar. Ahora llegué acá y me entero que la OIE ha declarado al Beni libre sin vacunación. Cuando alguno de ustedes, y ahí está corriendo una carta de los ganaderos de Santa Cruz de la Sierra diciendo que esto es un atentado, que ellos quieren seguir vacunando, que no están dadas las condiciones. Incrementar la sostenibilidad de la cadena de la carne. ¿Por qué decimos esto? Porque la vacuna es preventiva y es como un seguro que les da a todos ustedes de que no ocurra un insuceso. Y tenemos un buen ejemplo acá, que se los quiero dar. Cuando en el 2000 levantamos la vacunación, cuando volvió la aftosa que tomó a todos los países, la Argentina fue un reguero de pólvora, los tomó prácticamente todo el país. Después, en el 2006, creo que fue, hubo un pequeño brote en Corrientes, donde cuando ya vacunábamos, y se circunscribió 2 establecimientos, se sacrificaron esos animales y enseguida el país volvió a los mercados. O sea, ¿por qué ocurrió eso? Porque los animales estaban con la inmunidad alta. Facilitar y asegurar el sistema sanitario en forma significativa. En los países latinoamericanos, la base del control del resto de las enfermedades se ha hecho hasta ahora en base a la lucha contra la fiebre aftosa, que ha permitido que veterinarios, tanto privados como públicos, visiten los campos, vean cómo está la hacienda y inclusive se han incorporado a las campañas de vacunación la atención de otras enfermedades. Y aportar a la seguridad alimentaria, porque acá lo vieron, el mundo va a reclamar alimentos y si la Argentina, que es un importante jugador, o los países que vacunan, Uruguay está en la misma posición que nosotros, dejan de aportar carne, la seguridad alimentaria estaría en problemas. Ahora bien, ¿por qué nosotros hacemos este planteo? Primero porque hay un soporte técnico y normativo que lo avala. Está dentro de las prerrogativas de los acuerdos internacionales y marco normativo de la Organización Mundial de Comercio, la Unión Europea y OMSA. Y yo pongo mucho en la Unión Europea, porque no es el mercado más grande, pero casi todas las normas sanitarias del mundo nacen y se generan dentro de Europa y parten de Estados Unidos. Después los demás copian. Es más difícil a veces ir a hacer un convenio con algún país que se pone más exigente todavía que la Unión Europea, pero que copia. Si ustedes revisan los certificados sanitarios se van a dar cuenta. Posee un sólido soporte científico basado en la evaluación de riesgo, vacunas, diagnóstico y rastreabilidad. Sobre todo es muy importante este tema de la evaluación de riesgo. Nosotros hicimos todo este trabajo, comenzó porque un agente de un frigorífico nos preguntó a nosotros, yo dirijo, aparte de ser presidente de Prosaia, dirijo la Red de Seguridad Alimentaria del CONICET, hace años que la creamos en el 2014, hicimos una evaluación de riesgo cuantitativo de cuál sería el riesgo de que la Argentina pudiera exportar la aftosa a otro país en las actuales circunstancias con el sistema de vacunación. Y eso nos dio casi la misma posibilidad de lo que le puede pasar a Estados Unidos que no vacuna y que no tuvo así muchos casos. Es el momento oportuno para hacer esta propuesta. ¿Por qué? Porque ahora ha habido una revalorización de la vacunación para el control de las enfermedades. Primero el COVID. No se olviden que es una zoonosis. Por ahí se escapó de un laboratorio y no estamos muy seguros, pero es la primera versión y que era de un murciélago. Y ahora todo lo que está en boga con la influenza aviar, que la influenza aviar se está en muchos lados tratando de desarrollar vacunas porque no hay otra forma de detenerla. ¿Cuáles son los acuerdos internacionales y el marco normativo? El acuerdo SPS de la Organización Mundial de Comercio, el Libro Blanco de la Unión Europea y OMSA ex-OIE. ¿Qué dicen estos acuerdos? Yo los escuchaba acá atentamente, porque la verdad es que nosotros lo cumplimos, pero los demás muchos no lo cumplen, empezando con la Unión Europea. Es más, hoy nosotros exportamos carne, nosotros, Paraguay, Uruguay y Brasil, con un certificado de país aftósico, ¿no? Reconocen la situación de libre con vacunación, ¿correcto? Y el acuerdo de CPS habla de derechos y obligaciones que tienen que tener los países, la armonización, equivalencia, análisis de riesgo, otra vez, regionalización, transparencia y procedimientos de control, inspección y aprobación. Nosotros, en este caso, cumplimos con todo, y no es de ahora, hace varios años.
Esto obliga a los países que tenemos que dar garantías de los mecanismos operativos de control para tener un criterio de equivalencia objetivo. Yo cito el Libro Blanco de la Unión Europea porque el Libro Blanco de la Unión Europea nació después de la crisis de la BCE o de la encefalopatía espongiforme bovino o vaca loca. Los europeos se dieron cuenta que ellos creían que estaban en el mejor de los mundos, pero tenían un problema muy serio, y entonces dieron vuelta a todos sus sistemas. Cambiaron los sistemas de inspección a auditoría, cambiaron todos los veterinarios oficiales, pusieron nuevos, tuvieron como 10 años, y eso es lo que nos han exportado a nosotros, y las exigencias que nosotros tenemos, y los países que lo quieren avanzar. Y ahí nació el Libro Blanco, donde dice que es la política de seguridad alimentaria de la Unión Europea, y es recopilación y análisis de información y asesoramiento científico. Y eso es muy importante, porque ellos tienen una muy buena... A mí me tocó ir a negociar cuando empezamos ser país libre de BCE, cuando fuimos el primer país extracomunitario, y ahora que nos hicieron llenar una planilla, miles de planillas enormes donde se entrecruzaban todos los datos. El mejor estudio de epidemiología que yo he visto en mi vida. Y nos preguntaron, pero tenían todos los datos. Es más, por un error de traducción habían traducido que teníamos 50 millones de toros. ¿Y de dónde sacaron esto? Eran novillos mal traducidos. Entonces, con lo cual, quiero decirles para que vean ustedes el nivel de detalle, cómo lo analizaban. Y fijan un tema que para nosotros es muy importante, que es el análisis de riesgo debe ser la base de la política de seguridad alimentaria. Y cuando hablan de seguridad alimentaria, como decíamos acá, no solo incluye la inocuidad, sino que la gente tenga acceso en todo momento que lo necesita de la cantidad de alimento para su vida. Y OMSA y las normas de la OMSA reposan actualmente en un análisis de riesgo, esto lo ponen ellos, extremadamente minucioso, en el que se tiene en cuenta el nivel cero de riesgo no existe. Este es uno de los temas que hay que cambiar, porque en el caso de la fiebre aftosa es el único caso, porque es anterior a todo el tema de la vaca loca, que es donde se empezó a cambiar el manual y se empezó a usar el criterio de riesgo, que es el que verdaderamente se debe utilizar, no el de libre, porque libre no existe. Nosotros decimos que libre es libre para quedar con lo que está, pero ese es un proceso que inclusive está en camino de tratar de cambiarse dentro de la OMSA, porque es la única enfermedad transfronteriza que no se utiliza el criterio de riesgo. Y yo que lo hice, no sé si vale la pena que lo lean todo, pero lo puse y lo quería dejar impreso porque la gente por ahí no lo lee o no lo conoce. Y dice que hay derechos y obligaciones básicas de todos los países que pertenecen a la Organización Mundial de Comercio. Y dice que las medidas sanitarias y fitosanitarias necesarias para proteger la salud y la vida de las personas y de los animales, o para preservar los vegetales, podrán adoptarse siempre que tales medidas no sean incompatibles con las disposiciones del presente acuerdo. Y esto se basa en riesgo. Deberán estar basadas en principios científicos y no mantenerse sin testimonios científicos suficientes a reserva de lo dispuesto por el párrafo 7, artículo 5. Y nosotros, en el caso del libre con vacunación, estamos basados en evidencias científicas. No deberán discriminar de manera arbitraria o injustificable entre miembros en que prevalezcan las condiciones idénticas o similares, ni entre su propio territorio y el de otros miembros. Las medidas sanitarias y fitosanitarias no se aplicarán de manera que constituyan la restricción encubierta al comercio internacional. Este es un caso en el cual constituyen una restricción encubierta. La otra parte importante es la armonización, que es que para armonizar en el mayor grado posible las medidas sanitarias y fitosanitarias. Y esto lo que quiere decir es que yo puedo ofrecer al que me compra hacer una medida distinta y puedo demostrando científicamente que el nivel de protección es el mismo que el que tiene, aunque no utilice sus mismos métodos. Equivalencia. Y este es, yo creo, uno de los, por eso está muy puesto en negritas, que es muy importante. Los países miembros aceptarán como equivalente las medidas sanitarias o fitosanitarios de otros países miembros, como en nuestro caso, aun cuando difieran de las suyas propias o de las utilizadas por otros miembros, en los que son libres sin vacunación, que comercien con el mismo producto. Si el miembro exportador demuestra objetivamente al miembro importador que sus medidas logran el nivel adecuado de protección sanitaria o fitosanitario del miembro importador.
pueden haber acuerdos bilaterales y multilaterales de reconocimiento de equivalentes en medidas sanitarias o fitosanitarias concretas. Lo que dijo Marisa me pareció muy importante. Sería importante que se hiciera el acuerdo de Mercosur para que esto se simplificara, porque esto se viene discutiendo ya hace tiempo y no nos está yendo bien. Y las evaluaciones de riesgo se basan en una evaluación adecuada a las circunstancias de los riesgos existentes. Al evaluar los riesgos, los países miembros tendrán en cuenta los testimonios científicos existentes, los procesos y métodos de producción permanentes, de inspección, muestreo y prueba. Al determinar el nivel adecuado de protección sanitaria, los países miembros deberán tener en cuenta el objetivo de reducir al mínimo los efectos negativos sobre el comercio. Este es un caso donde tenemos efectos negativos sobre el comercio sin ninguna justificación científica. El libro blanco dice que hay que basarlo en análisis de riesgo y la Comisión seguirá utilizando los mejores conocimientos científicos para el desarrollo de las medidas de la seguridad alimentaria. Las normas de OMSA, como le dije, están basadas en análisis de riesgo, no en este caso, porque siguen dividiendo libre con y libre sin, aunque dice que son equivalentes, pero prácticamente no se aplica. Y esta es la base de la discusión. Es el análisis de riesgo, es la base de la seguridad alimentaria y de la sanidad animal y humana. Y tiene tres componentes que son muy importantes. Uno es la evaluación, que está basado en ciencia, que es lo que nosotros le presentamos a ellos. En ciencia las vacunas nuestras producen anticuerpos que son diferenciados porque están hechos con el método DIVA de los animales enfermos. No ha habido ningún registro de un problema causado por exportación de productos y no hay ninguna evidencia científica de que se siga transmitiendo. Si están libres no existe circulación viral, por lo cual la carne con hueso y las menudencias no deberían tener ningún riesgo. Y la gestión del riesgo, que eso está basado en políticas, y eso es el nivel de riesgo que cada uno puede aceptar, pero que lo tiene que justificar de acuerdo a esto. No puede arbitrariamente decidirlo. Y la comunicación, que es un poco lo que algo dijeron acá, que me parece que en eso tenemos que ajustar. ¿Cuál es el soporte científico de las vacunas? Diagnóstico y rastreabilidad. La disponibilidad de vacunas inocuas. Acá no solo nosotros usamos las vacunas que producimos, sino que hay bancos de vacunas en Estados Unidos que tienen los bancos de vacunas con nuestras vacunas. En el resto del Mercosur también ya están las vacunas que se producen, igual que acá, con las mismas, con todas las normas y protocolos internacionales aprobados. Ellos vienen y lo controlan y hay pruebas de diagnóstico y de control de todo el proceso, o sea que no existiría ningún riesgo. Y sistemas efectivos y accesibles de rastreabilidad y trazabilidad que nosotros lo tenemos incorporado desde hace años. ¿Cuál es el soporte científico en que nos basamos? Y esto se va a aplicar va a haber que aplicarlo para lo de influenza aviar, que es el tema que tenemos que viene. Una vacuna elaborada conforme a los estándares de OMSA, en pureza, potencia e inocuidad. Todo eso se mide y se pueden auditar. Vacuna aprobada por el laboratorio de referencia OMSA. El laboratorio de SENASA es laboratorio de referencia internacional, en el caso de aftosa. Vacuna, control de distribución desde el laboratorio hasta la aplicación en destino. Cadena de frío y documentación, y eso se hace con esta arreglo público-privado, con los entes sanitarios de aplicación, donde se chequea perfectamente que las vacunas sean aplicadas en la condición que se establece. La verificación de la vacunación, de la vacuna, de los elementos de vacunación, que es un tema importante, la confección de actas de vacunación y vacuna aplicada. Todo esto la Argentina lo cumple. Y por último, lo más importante es la vigilancia, que es la vigilancia clínica de la enfermedad, notificación y sospecha con análisis de laboratorio. Acá cada tanto aparecen animales que podrían tener una enfermedad sospechosa y que se analizan y se mandan al laboratorio. La determinación de la circulación viral y protección poblacional por anticuerpos. Esos son los análisis de laboratorios estandarizados mundialmente, o sea, no hay ningún problema. Control de movimientos, acá hay toda la documentación necesaria que los avale. Hay control de vacunación y todo esto hay que presentarlo internacionalmente, de registros y cobertura vacunal. Ejercicios de simulacro que se hacen cada tanto para demostrar que hay capacidad, porque nadie puede identificar una enfermedad que no conoce. Entonces, los simulacros sirven justamente para eso. En el caso de la aftosa, acá tenemos bastante experiencia. Y tener un plan de contingencia.
Plan de contingencia significa si ocurriera algún problema, cómo se saldría y de qué forma. ¿Por qué hacemos esta propuesta? ¿Por qué creemos que este es el momento oportuno? Hay una revalorización de la vacunación como herramienta para el control y erradicación de enfermedades. COVID-19. El caso de la peste porcina africana, que no hay vacunas, es un drama. Se está trabajando, pero no se ha conseguido desarrollar. Y de la influenza aviar, que hay algunas vacunas, muy pocas, pero todavía no se ha conseguido desarrollar una que sea como la vacuna antiaftosa, que está hecha con un método DIVA que permite identificar anticuerpos vacunales de no. Están trabajando y esto va a terminar, porque ya hasta Estados Unidos, esta semana empezaron pruebas para vacunar unos cóndores, que es una especie en extinción, para después llevarlo a las gallinas, porque la influenza aviar, como entra por migraciones de aves, es prácticamente imposible de detener. Entonces habrá que llegar a una vacunación. Y más de las terceras, y esto es lo más importante, hay algunos que dicen la vacuna, veo el plan de erradicación de la fiebre aftosa. Más de terceras partes del mundo tienen aftosa o están libres con vacunación. Por lo que lo más aconsejable es promover la implementación de esta propuesta hasta tanto desaparezca la circulación viral en el planeta. Lo mismo que se hizo con la peste bovina. Yo la única enfermedad de los animales que conozco que desapareció es la peste bovina, que nosotros nunca tuvimos. Fue de África y Asia, pero porque nunca hubo más casos. Ahora, si ustedes... Este es el mapa de la OIE con los países con aftosa. Todas estas zonas grises no se sabe qué pasa. O tienen aftosa o no tienen, 70%. África, gran parte de Asia. Y si aparte están en colorado, países que no vacunaban como Indonesia, las apariciones que hubo en países que no vacunaban como Japón, Corea, que ahora está otra vez con Taiwán, e Inglaterra hace unos años. O sea, evidentemente no existe una cuestión tan segura como para dejar de vacunar. Y esto es más grave, porque esto es de Pilbright. Pilbright es el centro de referencia de fiebre aftosa número 1, que está en Inglaterra. Y todo lo que ponen en colorado, ellos sospechan que son países con aftosa. ¿Y qué es lo que queremos cambiar? Este es el PCP, que lo hicieron entre la FAO, que dice los pasos para liberar la aftosa, y ellos ponen al libre de aftosa sin vacunación como el mejor de los estatus. Y nuestra propuesta, que ya la hemos elevado, es que no, uno puede optar o por seguir vacunando, mantengo la vacunación porque quiero estar asegurado, porque nosotros no tenemos, por ejemplo, en todo el Mercosur, sacando Chile y los países de atrás de la cordillera, cuestiones geográficas que limiten el traspaso de los animales. Aparte, cualquiera que viva por acá por el norte sabe que las fronteras con Paraguay, Brasil y todas son fronteras muy permeables, por decirlo de alguna forma. Esta es la propuesta que nosotros queremos, o que estamos impulsando mundialmente, para que se permita, que después cada cual decida si quiere o no vacunar. Eso ya es un problema político y de riesgo. Yo levanto la vacuna, como dice, a tener las consecuencias, si es que ocurre algo. ¿Y qué esperamos? Un acceso irrestricto a los mercados internacionales de carne, productos cárnicos y material genético desde países y zonas libres con vacunación. Eso nos va a dar mayor estabilidad en la producción, volumen y comercialización, asegurar la seguridad alimentaria global y la sustentabilidad. Animales enfermos contaminan más. Mejor capacidad de respuesta ante situaciones de reemergencia en países de zonas libres con vacunación, y mayor seguridad para los países y zonas libres de fiebre aftosa sin vacunación. Y las principales conclusiones, y ya te dejo, contiene ventajas para nosotros, beneficios, razones y justificaciones científicas y técnicas suficientes para plantear hasta las instituciones que rigen el comercio mundial, sus socios y referentes a nivel global, la necesidad de un cambio de paradigma en la visión y control de las enfermedades transfronterizas en el mundo, especialmente la fiebre aftosa. Ventajas amplias. ¿Por qué la Argentina y la fiebre aftosa? Y termino ya. Amplia experiencia en el control de esta enfermedad. Desde que yo nací, antes ya venimos luchando de 60 años. Un probado sistema público-privado que brinda un soporte eficiente. Eso lo saben ustedes mejor que yo. Vacunas que cumplen con todos los requisitos internacionales de pureza, potencia y inocuidad. Y un plan de vacunación validado en muchos años. No validado por nosotros, validado por nuestros compradores y por los organismos internacionales. Un sistema de vigilancia acreditado por ONSA,
un laboratorio de referencia reconocido internacionalmente, OMSIA, y equipado adecuadamente. Tenemos un plan de contingencia y de acciones de emergencia. ¿Qué falta? Encarar negociaciones con nuestros compradores dentro del marco de la OMC para que se respeten las normas establecidas, equivalencia, aplicación del último conocimiento científico y análisis de riesgo. Y con eso terminé. Muchas gracias.